Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, grandes, fieles son, grandes, grandes, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, grandes, fieles son, grandes, grandes, fieles son. En ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, grandes, fieles son, grandes, grandes, fieles son las promesas que el Señor... Gracias a los organizadores que me invitaron para presentar este tema, conociendo, respondiendo el Islam. Hace quizás unos 3 años, más de 3 años, quizás unos 4 o 5 años, llegó alguien a vivir al mismo edificio de apartamento donde estábamos viviendo mi esposa y yo. Era una pareja que habían perdido todos en un negocio que tenían y estaban muy deprimidos. Mi esposa sobre todo se acercó a la dama y hicimos amistad a través de ese acercamiento. Posteriormente ellos nos contaron el fracaso de su negocio y nos dimos cuenta que era una pareja conformada por un hombre de origen hindú y una mujer de origen filipino. Les dije que para una esperanza, no solamente en esta vida, pero una esperanza de vida eterna, era necesario que conocieran de Cristo. Entonces, él me explicó que tenía de origen, de tradición, de religión, la religión musulmana. Ese fue mi primer contacto con alguien formalmente creedor de la religión musulmana. Y bueno, estuvimos muy cerca de ellos y le prediqué el evangelio, y al poco tiempo, quizás en unos 3 o 4 meses, después de un estudio bíblico basado en el libro de Hechos, ellos se bautizaron, los dos se bautizaron, son miembros de la Iglesia de Cristo ahora. Esta situación comenzó a despertar en mí el interés en este tema del Islam. Hace poco, hace muy reciente días, he conocido también a otra pareja. Ellos son de origen iraní. El nombre de ella es Farah. El nombre Farah significa Fátima en español. Y el nombre de él es Hamid. Y ellos son de origen iraní y también son musulmanes. Y entonces con ellos me he adentrado todavía un poco más. E incluso ellos me han facilitado alguna literatura para conocer del Islam. Para preparar esta presentación del Islam, me ha sido difícil, viviendo en Canadá, allá bien arriba, conseguir información en español. Pero en la internet sí he conseguido bastante información en español. Y también hay en la internet bastante información en inglés. Pero entonces, tomé algunos libros en inglés para leer un poco. Hay uno que es muy bueno, se llama Las religiones del mundo. Está escrito por un hombre que se llama Huston Smith y se los recomiendo. No es de la Iglesia de Cristo. Hay otro hermano que sí es de la Iglesia de Cristo y ha escrito un libro en inglés que se llama Cristo en el Corán. Es el hermano Eber Hoffar y fue un profesor en la Universidad de Abilene, Texas, aquí, y fue también misionero en el país de Argelia, y también tiene muy buenas cosas. Ojalá una imprenta como la de Wichita pudiera traducir para nosotros, la iglesia, la presentación del hermano Hoffar al español. Es una buena idea. Tengo un Corán que me fue conseguido también por otro musulmán, allá en Canadá. Un Corán está en español. Yo lo quería así,
y él me lo consiguió en español. Hermano, no le tengan ninguna reserva a los musulmanes, son buenas personas. Un musulmán realmente, cuando lo invite a usted a su casa, nunca le va a poner un trago, no le va a poner una cerveza, no le va a poner un cigarrillo, no le va a poner una cumbia, ni música mundana, nada por el estilo. Por el contrario, un verdadero musulmán es bien recto en su presentación moral, en sus costumbres, en sus hábitos familiares. Son muy cuidadosos con su familia, son muy celosos de las buenas costumbres, y admiran cuando un cristiano realmente les da un buen ejemplo. También me proveyeron ellos con este, que es una especie de tratado, dice Cristo en el Islam, y también aprendí algo de eso. Y este es un bonito libro también que me fue prestado por ellos, se llama La Visión del Islam, y está escrito por un hombre que se llama Sachiko Murata y William C. Chittick. Todos ellos hablando del Islam. Entonces preparé yo con toda esta información y también con la internet esta presentación. Si alguien de los hermanos con chaleco azul me trae un vasito de agua, por favor, se lo agradezco. Dice una lectura en el Corán. Marián es el nombre con que se identifica a María. Marián, Alá te anuncia una palabra procedente de él, cuyo nombre será el ungido. El ungido es la palabra para Mesías. Isa es la traducción del nombre de Jesús en el árabe. Isa, hijo de Marián, tendrá un alto rango en esta vida y en la última, y será de los que tengan proximidad. En la cuna, y siendo un hombre maduro, hablará a las gentes y será de los justos. Dije, hablando de María, Señor mío, ¿cómo voy a tener un hijo si ningún hombre me ha tocado? Dijo, así será. Alá crea lo que quiere. Cuando decide un asunto, le basta decir sé y es. Le enseñará la escritura y la sabiduría, la Torá y el Injil. Y será un mensajero para los hijos de Israel. Y les dirá, he venido a vosotros con un signo de vuestro Señor. Voy a crear para vosotros a partir del barro algo con forma de ave. Gracias. Soplaré en ello y será un ave con permiso de Alá. Y sanaré al ciego y al leproso. Y daré vida a los muertos con permiso de Alá. Y os diré, sin verlo, lo que coméis y lo que guardáis en vuestras casas. Y si sois creyentes, en ello tenéis un signo. Soy un confirmador de lo que había antes de mí en la Torá, o en la Torá, y os haré lícito parte de lo que se os prohibió. He venido a vosotros con un signo de vuestro Señor. Así pues, temed a Alá y obedecedle. Alá es mi Señor y el vuestro, adorarle. Esto es un camino recto. Y cuando Isa, o sea Jesús, notó rechazo de ellos, dijo, ¿quién defenderá conmigo la causa de Alá? Entonces dijeron los más íntimos de los discípulos, nosotros somos los defensores de Alá. En Alá creemos, da testimonio de que estamos sometidos. Señor nuestro, creemos en lo que has hecho descender y seguimos al mensajero. Incluye nuestro nombre entre los que dan testimonio. Y maquinaron, pero Alá también maquinó, y Alá es el que mejor maquina. Cuando dijo Alá, Jesús, voy a llevarte y a elevarte hacia mí, y voy a poner tu pureza a salvo de los que no creen. Hasta el día del levantamiento consideraré a los que te hayan seguido por encima de los que se hayan negado a creer. Luego volveréis a mí y juzgaré entre vosotros sobre aquellos en los que discrepáis. Y a los que no creen los castigaré con un severo castigo en esta vida y en la última. No tendrá quien les auxilie, pero quienes creen y practiquen tales acciones del bien, les recompensaremos cumplidamente. Alá ama a los injustos. Lectura del Corán
en el capítulo 3, versículo 45 al 57. Tal vez sea una sorpresa para algunos o muchos de ustedes el saber que muchas de las verdades acerca de Jesús están escritas en el Corán. Sin embargo, es necesario saber que muchas cosas que aparecen en el Corán acerca de Jesús se encuentran en contradicción con los evangelios. En el Corán, el nombre de Jesús es mencionado con mucho respeto en más de 90 veces. Su nombre aparece como Isa, que es la traducción árabe del nombre Jesús, y se le llama el Mesías en 15 de los capítulos del Corán, que es un libro considerado sagrado por los musulmanes. Es interesante, hablaremos un poco más de esto al final de esta exposición. Mientras tanto, diremos que los musulmanes que conforman la quinta parte de la población mundial son acerca de 1.2 billones de creyentes, ubicados en su mayoría en lo que se conoce como el Medio Oriente, la península arábiga, Asia, el norte de África, unos tantos millones también en Norte, Centro y Suramérica y Europa. Este mundo de árabes, descendientes del imperio caldeo, babilónico, medo-persa y también del griego, hoy en día son países con economías basadas en la producción de petróleo, las cuales producen recursos ilimitados. Y a pesar de ser naciones modernizadas en tecnología, tienen un apego radical alrededor de la religión islámica, la cual debe ser considerada por nosotros como una religión tradicional para ellos, con profundas raíces, tal como nosotros lo entendemos por la experiencia religiosa de nuestros propios pueblos latinoamericanos en tiempos de la colonia española y la Santa Inquisición. Se puede comparar con ese tiempo también la vivencia del Islam. Para ellos, al igual que fue para nuestros pueblos en tiempos de los imperios católicos, no hay división entre lo político y religioso. Ellos se consideran totalmente sometidos a Dios. Este es el significado de la palabra musulmán. La palabra musulmán significa sometidos a Dios. Así les gusta a ellos ser llamados musulmanes, no mahometanos, ya que ellos no se consideran adoradores de Mahoma. Mahoma para ellos es el último profeta de Dios y solamente eso. Mahoma vivió, cumplió su ministerio de revelar la voluntad de Dios y murió. Para comprenderlo, podemos decir, los luteranos, por ejemplo, admiran y respetan a Martín Lutero por ser el líder de la Reforma protestante. Los menonitas respetan mucho y tienen reverencia por el nombre de Simón Menón. Los presbiterianos por Juan Calvino, los mormones por José Smith y los musulmanes así también tienen un gran respeto por Mahoma. Es necesario saber que hay cosas que han pasado en la historia de los pueblos musulmanes, las cuales les han impactado negativamente y les han hecho tener un mal concepto y hasta podría decirse un resentimiento con respecto al cristianismo. Durante la Edad Media fueron atacados por las fuerzas cruzadas que la Iglesia Católica mandó contra ellos con el pretexto de recuperar la Tierra Santa, que por entonces ya era posesión de los árabes. Recordemos que Tito Vespasiano, cansado de las rebeliones de Israel contra el gobierno romano, destruyó Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Jesucristo se los anunció. Quienes vivieron en aquella tierra por cientos de años más fueron, lógicamente, los pueblos árabes palestinos. El privilegio de dicho trabajo. En tiempos de Mahoma, o sea, en el siglo V de nuestra era, la tribu de Quraysh, su tribu, la tribu de Mahoma, custodiaba la Kaaba. En aquella ciudad, en aquella sociedad, cada familia tenía su ídolo. Y era lo primero que tocaban al empezar el día y era lo último a lo que se encomendaban al ir a descansar.
Cuando los viajeros de las caravanas paraban en algún lugar para pasar la noche, buscaban 4 piedras. La mejor de las 4 la apartaban para adorar, y las 3 restantes le servían para sostener el utensilio de cocinar. El fetichismo fue fuerte entre los árabes. Animales, plantas y piedras preciosas fueron objeto de adoración. Entre algunas tribus se hicieron prácticas extrañas, como la de sacrificar un camello cuando alguien moría, pensando que lo llevaría en sus lomos hacia el más allá. Creían en fantasmas, hechiceros, adivinos y en los oráculos. Se manifestó también en aquellos días la presencia de un corrupto cristianismo entre ellos. Se sabe de la existencia de grupos cristianos como los nestorianos y los jacobitas, los cuales se establecieron en Arabia. Otras tribus con prácticas cristianas deambulaban en el desierto entre Egipto y Palestina. Los conocidos cristianos monofísicos predominaban en ciertas áreas y perseguían a los nestorianos. Hubieron muchas guerras entre ellos y los ortodoxos. Los monofísicos creían que Cristo tenía una sola naturaleza, perfecto Dios y perfecto hombre. Al mismo tiempo, perfecto Dios y perfecto hombre al mismo tiempo, y no creían que Cristo fue crucificado. Mucha sangre se derramó entre las guerras de estas cristianas facciones, tanta que se dice que el emperador romano Julián dijo al respecto: ningún animal salvaje es tan hostil a los hombres como lo son las sectas cristianas en sus peleas los unos con los otros. El antagonismo entre las iglesias más importantes apareció después del Concilio de Nicea y un poco antes del nacimiento del islamismo. Había rivalidades entre el patriarca de Alejandría y el de Antioquía. Así fue determinado en el Concilio de Nicea. Mucha de la división giraba en torno a la naturaleza de Cristo y a la posición de María, la madre de Jesús. La adoración de las almas de los muertos, relicarios, santos, imágenes, eran objeto de veneración entre el catolicismo. La inmoralidad fue cosa común entre los sacerdotes católicos y el Papa. No existía en aquel entonces ninguna traducción de la Biblia en árabe, y tampoco aparecen verdaderos cristianos predicando el mensaje puro que nosotros hoy conocemos aquí donde estamos. Se sabe, sin embargo, de la existencia de tribus árabes que por aquellos tiempos se oponían a la idolatría. El Corán los describe posteriormente con el nombre de los Hanif. Muchos judíos habitaban también en las tierras, muchos judíos habitaban también entre los árabes. Habían huido de las persecuciones desatadas contra ellos por las sectas cristianas de turno y se sentían más seguros viviendo entre los árabes. Junto con los cristianos son los llamados en el Corán como la gente del libro. Hicieron también proselitismo de sus creencias entre los árabes. 3 grandes clanes de judíos fueron conocidos por aquel entonces en Medina, de tal forma que el nombre de Jehová y la ley de Moisés anduvo sonando en los oídos de los habitantes de Arabia antes de la llegada del islamismo. Es curioso saber que el nombre del papá de Mahoma fue Abdalá y su traducción significa esclavo de Dios. Este período es correctamente descrito por los musulmanes como el período de la ignorancia. Debemos entender que un mundo tan confuso y dividido necesitaba desesperadamente de algún movimiento político, social o religioso que pusiera las cosas en orden, y sobre todo aquel pueblo árabe necesitaba de un líder que los condujera a una unidad beneficiosa. Cualquier cosa puede decirse en oposición a las creencias islámicas y a su fundador Mahoma. Se puede confrontar con las verdades bíblicas y triunfar, pero hay que reconocer que dicho fenómeno religioso trajo unidad y progreso a los pueblos árabes. Se estableció firmemente la creencia monoteísta y la condición de la mujer, que nunca ha llegado a ser lo excelente que es en Occidente, pero en aquel
violento mundo fue sin embargo mejorada. Hablemos de Mahoma un poco. No hay muchos escritos acerca de la biografía de Mahoma. Su persona cae incluso en la categoría de leyendas y tradiciones. La biografía, dice, biografía escrita en Bagdad por uno que murió 140 años después de su muerte. 140 años después de su muerte, alguien por fin escribió la biografía de Mahoma. Su vida fue recopilada en base a leyendas y tradiciones. Nació en la Meca, Arabia, el 20 de agosto del año 570 después de Cristo, año 54 del calendario musulmán. Su padre murió al nacer y su madre Amina también murió cuando él tenía 6 años de edad. Su abuelo Abdul Muttalib lo tomó consigo para criarlo, pero también murió 2 años más tarde cuando Mahoma era un niño de 8 años. Pasó entonces al cuidado de su tío Abdul Talib, el cual era un mercader que viajaba con su caravana de camellos alrededor de Siria y otros lugares. Mahoma fue incorporado al trabajo del comercio ambulante y así se gastó buena parte de su juventud entre mercancías y el cuidado de un rebaño de ovejas que su tío poseía. Esta actividad le deparó el conocer mucha gente, incluyendo una viuda adinerada llamada Khadija, la cual vino a ser su esposa. Mahoma se enojaba al ver aquella sociedad corrupta de Arabia. Bebidas alcohólicas, juegos de azar y constantes guerras entre las tribus eran el pan de cada día. Se dice que cuando la caravana pernoctaba en la Meca, Mahoma gastaba buena parte de su tiempo meditando en una cueva cercana a esta su ciudad natal. Un día fue empleado por Khadija, la viuda, para ayudarle con la caravana que había heredado de su difunto esposo. Aún siendo ella unos 15 años mayor que él, le pidió casarse con ella. Él tenía 25 años. Su prudencia, responsabilidad y disciplina, además de sus dones de líder y administrador, le impresionaron a la rica viuda al punto que se enamoró de él, se casó con él y le tuvo 3 hijos varones, los cuales murieron cuando aún eran niños. Sin embargo, sus hijas mujeres, que fueron 4, le sobrevivieron. Mahoma fue un esposo fiel a Khadija, su primera esposa, que fue también su primera convertida al Islam. Durante su matrimonio con Khadija no se habla de otras esposas, sino que fue hasta que ésta murió que contrajo nuevos matrimonios. Aisha, una jovencita de 14 años con la cual contrajo matrimonio, después de muerta su esposa, vino a ser su esposa favorita. Una noche en el mes de Ramadán, Mahoma escuchó una voz que le decía 2 veces, lee. En árabe la palabra leer es la palabra de cuya raíz viene el Corán, la palabra igra. Se dice que Mahoma no sabía leer y respondió a la voz, yo no puedo leer. La voz insistió hasta que finalmente él preguntó, ¿qué voy a leer? Y se le respondió, lee en el nombre de tu Señor que ha creado al hombre de un coágulo. Lee que tu Señor es el más generoso, el que enseñó por medio de la pluma, enseñó al hombre lo que no sabía. En el Corán, capítulo 96, versículos 1 al 5. Esta se dice ser la primera revelación que supuestamente fue entregada por el ángel Gabriel a Mahoma. La comisión que le fue dada fue la de declarar la omnisciencia de Dios a la gente, la existencia de un solo Dios. En 3 años de predicación alcanzó a los primeros convertidos. Empezó a predicar abiertamente en contra de la idolatría, lo cual trajo mucho conflicto tanto a él como a sus discípulos. Conforme fue progresando en su predicación, fue fijando sus esfuerzos contra aquellos 360 ídolos de la Meca y declaraba, la verdad ha llegado, los ídolos son falsa vanidad. Persistió hasta conseguir que todos aquellos ídolos fueran derribados y quemados. En el año 622, la familia se trasladó de la Meca a Medina.
Fue un cambio muy exitoso, ya que muchos árabes se convirtieron al Islam en Medina. Medina cayó entonces bajo el dominio del Islam. Muchos de los convertidos en la Meca también se fueron para Medina. Fue el año de la inmigración. Es desde aquí que se registra el tiempo en el calendario musulmán. La primera mezquita fue construida como santuario de adoración y se le hizo una casa contigua para habitación de Mahoma. La mezquita vino a ser lugar de albergue para los pobres y centro para discutir las necesidades del interés público. La comunidad era gobernada por ley divina y Mahoma era supuestamente el recibidor de esa ley. Así, desde los inicios se estableció el hecho de que el Islam es una forma de vida que controla no solamente el aspecto religioso de pueblos árabes, sino también el ámbito político y social hasta el día de hoy. En los primeros años de su ministerio, Mahoma tuvo una visión más global de su ministerio. Se consideró el profeta en Arabia y también incluyó en su visión a judíos y a cristianos como parte de su nueva comunidad en la Meca. Algunas de las creencias religiosas judaicas fueron incluidas en la nueva religión, tales como el orar con la cara en dirección a Jerusalén y el guardar un día similar al día de la expiación. Sin embargo, cuando los judíos se opusieron a considerar el Corán como revelación y al profeta como tal, entonces Mahoma los denunció severamente ante los musulmanes. Esa es la razón por la cual en el Corán los judíos son la gente del libro y en muchas partes se les acusa con mucha severidad. Eventualmente un ejército de 1000 hombres procedentes de la Meca y opuestos a Mahoma atacaron a los 300 soldados musulmanes defensores de Mahoma en Medina. Estos 1000 eran de la antigua tribu de él, de Quraysh, pero fueron derrotados y sometidos al Islam. Esta batalla dio paso al término de guerra llamado el Yihad, que significa guerra santa, y fue grito de guerra en nombre del Islam. Con la derrota de los guardianes de la Meca, la popularidad de Mahoma aumentó. Sus enemigos se rindieron y sus fuerzas entraron triunfantes en la Meca. Aunque echó abajo los 360 ídolos que giraban alrededor de la Kaaba, aquella roca negra considerada bajada del cielo y lugar de adoración o casa de Abraham, este lugar siguió siendo considerado sagrado por Mahoma. Lo que fue la Kaaba en sí siguió siendo considerado por Mahoma. Las oraciones que en un principio se hicieron volviendo el rostro a Jerusalén cambiaron de dirección y posteriormente se han hecho volviendo el rostro hacia la Meca. Así permanece hasta el día de hoy. Mahoma llegó de nuevo a la Meca y predicó desde la Kaaba la no existencia de dioses, pero de un solo Dios, Alá, del cual él, Mahoma, se autodenominó su profeta. Se dice que aún después de todo hubo gente que quiso disuadirlo de hacer tal aseveración, a lo que él respondió: pueden poner el sol en una de mis manos y la luna en la otra, pero aún así nunca desistiré de cumplir esta mi sagrada misión. Sufrió más de un atentado y fue puesto precio a su cabeza. Dicen que sus enemigos ofrecieron hasta 100 camellos al que lo capturara vivo o muerto. Para el año 10, después de su ministerio, de los años de su ministerio, la mayor parte de los árabes eran islámicos, y por ese tiempo, aún con todo, se dice que judíos y cristianos pudieron habitar en paz entre los árabes. En los primeros años del islamismo, judíos y cristianos pudieron habitar en paz. Ese fue el año en que Mahoma hizo su última peregrinación a la Meca y fue acompañado por unos 114,000 peregrinos, los cuales se juntaron alrededor de la Kaaba.
Esto sucedió 25 años después de sus primeras predicaciones acerca de que no hay dioses, pero un solo Dios, Alá. Se dice que en su último sermón en la Meca se refirió a la omnisciencia de Dios, al día del juicio, al respeto por la mujer y a la santidad de la vida. Mahoma es considerado juez, administrador y legislador, intercesor entre los problemas tribales y conciliador que trajo paz a las familias árabes que padecieron las consecuencias negativas de guerras centenarias. Su muerte data el 8 de junio del año 632, o sea, el año 11 después de la ejira o la huida. Su discípulo Omar, uno de sus discípulos, se negaba a aceptar su muerte y quiso proclamar en la mezquita diciendo: mataré al que diga que el profeta ha muerto. Esto trajo conflicto, pero otro de sus discípulos, Abu Bakr, finalmente asentó las cosas al decir: si tú adoras a Mahoma, de hecho estará muerto, pero si adoras a Alá, de cierto él nunca morirá. Esta es la base del pensamiento, el por qué los musulmanes no quieren ser llamados mahometanos, sino musulmanes, que significa sometidos a Dios. Abu Bakr, aquel hombre, vino a ser el primer sucesor o califa. Los califas no tuvieron la autoridad de Mahoma, pero fueron los líderes del pueblo musulmán después de Mahoma. El tiempo se va a hacer corto. Vamos a abreviar un poco acerca de la expansión del islamismo. Dos potencias mundiales existían durante el nacimiento y el crecimiento del islamismo: el imperio bizantino, conocido como romano del este, que conformaba el cristianismo de aquellos días, y el imperio zoroástrico de Persia. El islamismo emergió de la nada para golpear con fuerza uno de esos imperios, incluyendo Asia Central y África, y para destruir completamente al otro. 10 años después de la muerte de Mahoma, en el año 642, el imperio persa fue destruido y el imperio bizantino había perdido Siria y Egipto. Por aquel tiempo, solamente 6 años después de la muerte de Mahoma, Siria e Irak eran tributarios de Medina, y 4 años más tarde Egipto fue añadido a las conquistas para conformar el imperio musulmán. Emergió en el mundo una nueva forma de vida y una cultura liderizada por los califas. Después de haber sido unos desorganizados beduinos sedientos siempre de guerras y venganzas fratricidas deambulando por el desierto, se habían convertido en una fuerza poderosa, tanto en lo moral como en lo militar, que desafiaban al cristianismo presidido por Roma y al zoroastrismo presidido por Persa. Es importante saber que muchos pueblos árabes se adhirieron al nuevo imperio musulmán de manera voluntaria, sin medir la fuerza de las armas. Mahoma, al autoproclamarse como el último profeta de Dios, no dejó ni estableció ninguna sucesión, sino que a su muerte los califas se convirtieron en los líderes religiosos del imperio. Obedecer la palabra del califa significaba obedecer la palabra de Mahoma y a su vez la obediencia a Dios. Obedecer la palabra del califa significaba obedecer la palabra de Mahoma y a su vez significaba obedecer la palabra de Dios. Conformaron sus ejércitos y fueron adelante conquistando pueblos árabes, fueron adelante y llegaron bien lejos. Después de la conquista de la Meca en el año 622, conquistaron Arabia completa en el año 633, Damasco en el año 636, Jerusalén en
en el año también 636, Cesarea en el 640, el norte de Siria en el 641, Alejandría y Egipto en el 643, Babilonia en el 643, Trípoli, Irán en el 644, Constantinopla en el año 717 y el norte de África en el año 728 y España en el año 729. Fueron bien adelante en sus conquistas. Incursionaron hasta en parte de Europa. Dicen que solamente al encontraron resistencia en Francia, donde Carlos Martel los combatió y los rechazó. Pero avanzaban y avanzaban con mucha fuerza. Y si no ha sido por las batallas que perdieron con Carlos Martel y otros más en Europa, posiblemente nosotros estuviéramos hablando en árabe y estuviéramos orando en dirección a la Meca, hermanos. La historia cambió al ser derrotados ellos por los franceses. Hablemos del Corán un poco. Esas son unas ilustraciones de las batallas. Y esta ciudad de Medina, que fue importante, se convirtió también en un centro de instrucción islámica. Grandes escuelas se desarrollaron allá. Se construyeron muchas mezquitas. Esta es la que se construyó en la roca de Jerusalén. Los avances del imperio islámico fue grande. Ustedes pueden ver ahí, por medio de la raya, toda la cobertura de ellos. Y se hicieron también muchos avances con el avance del imperio islámico. Se desarrollaron las ciencias también. Deben de saber ustedes que la aritmética, las matemáticas son herencia de los árabes. La medicina hizo avances en productos que hoy conocemos con el término de alcohol, incluso la palabra alcohol viene del árabe. Nosotros en el español, por ellos haber llegado invadido España, también heredamos en el idioma español sonidos del idioma árabe. El sonido de la R, es un sonido que viene del árabe y quizás muchos otros más. Y la J. Hablemos del Corán. El Corán, el libro sagrado de los musulmanes, tiene 114 capítulos. Son conocidos como suras. Y 6,000 versículos, conocidos como aleyas. No están en orden cronológico, sino que están ordenados por el tamaño de los capítulos. Algunos de esos capítulos tienen nombres extraños como el de la vaca, la estrella, el corredor, aunque estos nombres nada tienen que ver con el texto. Algunos capítulos son usados en ocasiones especiales. El 36, por ejemplo, es recitado por los muertos o moribundos. El 255 es usado para escribirlo en paredes, ropa, en cerámica, en las armas de guerra también. El Corán originalmente fue escrito en lo que ellos llaman la sagrada lengua árabe, y sus traducciones a diferentes lenguas no son aceptadas con la misma autoridad, sino como una explicación en otro idioma del significado de las enseñanzas del Corán. Los musulmanes no aceptan que el Corán puede ser traducido ecuánimemente. Todas las traducciones siempre tienen el título como esta en español, que dice traducción comentario del noble Corán. No dice el Corán nada más, no es como la Biblia, que es la sagrada Biblia en cualquier idioma, no. Es el Corán en el idioma de ellos, pero las demás son traducciones. Ellos no aceptan que sea la traducción realmente algo genuino y algo que explique o revele
el significado del Corán. Los musulmanes aseguran que la revelación fue enviada a Mahoma desde el cielo y que solamente mediante la purificación a su gente les es permitido tocarlo y recitarlo. Es considerado algo sublime y refrescante para un creyente, aun cuando no entienda lo que está leyendo o recitando. Se cree que el Corán proviene de la única acción milagrosa atribuida a Mahoma, pues fue escrito en lengua clásica árabe, aunque se cree que él nunca supo leer ni escribir. El lenguaje del Corán vino a ser la base para el desarrollo de la gramática, vocabulario y sintaxis del idioma árabe. La idea de que Mahoma no sabía leer ni escribir es tomada del capítulo 7, versículo 158. Dice: di, hombres, es cierto que yo soy para vosotros el mensajero de Alá, a quien pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra. No hay Dios sino Él, da la vida y la muerte. Y así que creed en Él y en su mensajero, el profeta y letrado, que cree en Alá y en sus palabras, y seguidle para que tal vez os guiéis. La palabra para profeta en el Corán es la palabra umi, es la palabra con la cual se traduce iletrado. La palabra para traducir iletrado, la palabra umi. Sin embargo, hay quienes creen que el trabajo de comerciante de Mahoma tuvo por los viajes en las caravanas y debió de ser alguien que sí pudo saber leer y escribir. Y lo del término de iletrado o umi se podría referir más a una persona sin alta educación o un conocimiento grande acerca de las escrituras inspiradas de Dios. En el Corán se encuentra el uso de esta palabra con respecto a los judíos y su ignorancia acerca de las escrituras. Los musulmanes reclaman que el Corán es lengua árabe en su pureza, pero se puede demostrar que muchas de sus palabras son prestadas o heredadas de otras lenguas de la época. Por ejemplo, Mahoma es llamado el profeta con la palabra nevi o neví. Esta palabra no se ha encontrado en literatura preislámica, pero sí se ha encontrado en el hebreo de la Biblia. Asimismo se encuentran rasgos de lengua etíope, persa, siria y hasta griego bizantino. El Corán contiene la historia de cuando Caín mató a su hermano Abel. Algunas cosas son parecidas al relato bíblico, pero otras no. Dice en el capítulo 5, versículo 27, y cuéntales la verdad de la historia de los hijos de Adán, cuando ofrecieron un sacrificio y le fue aceptado al uno, pero al otro no. Dijo: te mataré. Contestó: Alá solo acepta de los que le temen. Si levantas tu mano contra mí para matarme, yo no levantaré la mía para matarte, pues yo temo a Alá, el Señor de los mundos. Prefiero que vuelvas a tu Señor llevando mi delito, además del tuyo, y seas de los compañeros del fuego. Esa es la recompensa de los injustos. Su alma le sugirió que matara a su hermano y lo mató, convirtiéndose en uno de los perdidos. Entonces Alá envió un cuervo que se puso a escarbar en la tierra para hacerle ver cómo debía ocultar el cadáver de su hermano. Dijo: ¡ay de mí! ¿Es que no voy a ser capaz de hacer como este cuervo y enterrar el cadáver de mi hermano? Y quedó arrepentido. Por eso les decretamos a los hijos de Israel que quien matara a alguien sin ser a cambio de otro por haber corrompido en la tierra, será como haber matado a la humanidad entera. Y quien lo salvara, sería como haber salvado a la humanidad entera. Esto dice el Corán. La misma clase de pensamiento es encontrado en los escritos judíos del Misna Sanedrín, capítulo 4, inciso A, en conexión con el asesinato de Abel. Esta clase de literatura judía era preislámica. De alguna manera Mahoma pudo encontrar
la forma de incrustarlo en el Corán. Muchas de las leyes del Corán son encontradas en el Talmud, que es recopilación de tradiciones judías, como por ejemplo el uso de la arena limpia, si no hubiera agua disponible para purificar a la persona que va a orar. 5 bases fundamentales en el Islam. Los llamados 5 pilares del Islam. La profesión de fe es uno, la oración es otro, el ayuno es otro, la generosidad o la limosna es otro, y la peregrinación a la Meca. Son 5 prácticas fundamentales para los musulmanes. La profesión de fe es la afirmación esencial de la doctrina del monoteísmo, que dice: no hay otro Dios más que Alá, y Mahoma es su profeta. A Mahoma no se le atribuye nada divino, pues lo proclaman solamente como el último y el más grande de los profetas. Otro pilar es la oración. Se basa en el acto de orar 5 veces al día, al amanecer, al mediodía y a la media tarde, a la puesta del sol y en los comienzos de la noche. Para realizar cada una de estas oraciones es necesario purificarse. Las necesidades mínimas son lavado de cara, de manos y brazo, así como limpieza de cabezas y pies. Pero hay otras mayores, como el lavado completo. Si no se dispone de agua, puede utilizarse la arena. Para orar se sigue todo un rito, desde la posición hasta lo que se expresa en voz alta. La mujer no puede orar en público, y los hombres y mujeres se ponen en cuartos separados para no tener contacto visual con el sexo opuesto y estar así totalmente purificados. Este pilar o esta práctica es una de las formas de demostrar la fe en Alá. Así vemos claramente la gran fuerza de voluntad que tienen estos individuos para seguir su religión, como la necesidad de tener también esa forma de vida. El tercer pilar es el ayuno. Se realiza en un mes completo llamado el mes de Ramadán. Es el 9º del año lunar del calendario islámico. Se considera que en este mes fue revelado el Corán por primera vez. Consiste en la prohibición de tomar, de comer y fumar desde poco antes del amanecer hasta la caída del sol, aunque durante la noche se está permitido comer y tomar. No se puede comer mucho, sin embargo, ni tomar mucho, sino solo lo indispensable. Cada musulmán está obligado para con esta práctica. Solamente quedan exentos cuando están enfermos o están muy viejitos. El cuarto pilar o práctica es la generosidad. Era una donación caritativa que daban los musulmanes pudientes y era anual. Y luego se convirtió en un impuesto obligatorio llamado el zakat. Es utilizado como fondo para la protección de los desvalidos. Dice el Corán en el capítulo 2, versículo 177, la virtud no consiste en volver el rostro hacia oriente u occidente. El que tiene virtud es el que cree en Alá, en el último día, en los ángeles, en los libros y en los profetas. El que da de su riqueza a pesar del apego que siente por ella a los parientes, huérfanos, necesitados, hijos del camino, mendigos y para librar esclavos. El que establece el salat y entrega el zakat, los impuestos que les decía. El que es fiel a los compromisos cuando los contrae. El paciente en la adversidad y en la desgracia y en los momentos más duros de la lucha. Esos son los veraces y esos son los temerosos. Ellos no solo deben pagar este impuesto, sino que lo hacen creyendo en Alá, lo dan por Él y por ellos mismos, ya que ayunando y creyendo todo esto, así pueden llegar al cielo junto a Dios. El quinto pilar es la famosa peregrinación a la Meca. Es también obligatoria. Todos los musulmanes deben ir a la Meca. Todos los musulmanes deben ir a la Meca por lo menos una vez en su vida
y solo quedan eximidos por razones de salud o guerra. Se llama, esta peregrinación a la Meca se celebra todos los años durante un mes especial. La ceremonia comienza en la Meca, donde los peregrinos deben dar 7 vueltas alrededor de la Kaaba. Para ellos esta peregrinación significa un paso muy importante en su vida, la cual queda dividida en 2 partes, antes y después de la peregrinación. Es interesante cómo los musulmanes dividen su vida en 2 partes. Cuando hablan de ellos por algo familiar o que se tuvieron que ir a otro lugar, hablan de que lo hicieron ya sea antes o después del viaje a la Meca. Es como un punto de partida o de referencia en la vida de ellos. La guerra santa o el yihad se considera un 6º pilar. Lo utilizan para difundir el Islam o para defender territorios islámicos. También puede usarse en el sentido de luchar por una evolución espiritual. Ya no nos queda tiempo, pero quiero mencionar, estas son mezquitas famosas que hay alrededor del mundo. La Roca de Jerusalén, ellos consideran que Mahoma ascendió al cielo desde la Roca de Jerusalén. La gente árabe, una gente común, igual como nosotros, con sus necesidades. Ese es uno de los grandes templos en la India, mahometanos, el Taj Mahal, ese. Y esa es una mezquita que hay en California. En los Estados Unidos hay muchas mezquitas. En Toronto hay una grande. Quiero decirles al final, Jesucristo nuestro Señor se menciona en el Corán. Este tratado, difundido por ellos, Cristo en el Corán, es hecho por un hombre llamado Ahmed Didat. Y él dice allí en su tratado: nosotros los musulmanes creemos que Jesús fue uno de los grandes mensajeros de Dios, que Él fue el Cristo, que nació en este mundo de forma milagrosa, sin intervención de varón. Lo que algunos cristianos modernos ni siquiera creen hoy en día. Creemos, eso dice Ahmed, creemos que dio su vida hasta la muerte con el permiso de Dios y que sanó a los ciegos de nacimiento y a los leprosos con el permiso de Dios. De hecho, ningún musulmán puede llamarse musulmán si no cree en Jesús. Interesante, asombroso. El hermano que escribe este libro, Eber Hofer, dice que ya que en el Corán se habla hasta en 93 ocasiones acerca de Jesús, puede usted comprarse un Corán y abrirlo. Tiene que abrirlo en reverso, no es como nosotros, es al revés la lectura. Dice el hermano Eber Hofer, ya que en el Corán se menciona acerca de Jesús tantas veces, sería bueno que cuando querramos evangelizar a un musulmán partamos meramente de lo que dice el Corán. Hay cosas que el Corán no dice y hay cosas que el Corán aún niega. Ellos en el Corán niegan la crucifixión de Jesús. Quizás porque Mahoma en aquel tiempo oyó entre aquellas sectas cristianas las diferencias que tenían ellos y que incluso unos de ellos no creyeron en que Jesús fue crucificado. Mahoma lo puso en el Corán. Se puede comenzar a enseñar a un musulmán desde el Corán acerca de Jesucristo, con la salvedad de que debemos decirle que tenemos más información de Jesucristo en los evangelios que están en el Nuevo Testamento. Amén, hermanos. Amén. Con ello podemos extender el conocimiento de ellos acerca de Jesucristo. A un verdadero musulmán no le podemos llegar predicando con costumbres
o malos hábitos. No podemos llegar con unas hermanas que lleguen con minifalda y cosas por el estilo. Ellos son bien conservadores en su vida. Y ellos dicen, si ustedes son cristianos, deben vivir de acuerdo a la ley de Cristo, porque sabemos que Cristo habla de una vida santa. Como para nosotros Mahoma habló de una vida santa. Convergen con nosotros en muchas cosas buenas, principios morales. Lo de los segundas esposas y terceras esposas los han ellos ido poniendo en un segundo y tercer plano, relegándolo incluso a contextos históricos, diciendo que en aquellos tiempos, en base a la guerra en que quedaron viudas las musulmanas, pues otros musulmanes las tomaban como esposas para cuidar de ellas. Ellos están asustados hoy con el mundo moderno, el homosexualismo y cosas por el estilo. Ellos dicen, si el cristianismo acepta el homosexualismo, como dijo el hermano Poncho esta mañana hablando de episcopales que están defendiendo cosas por el estilo, entonces el cristianismo es malo. Entonces hay que enseñarles. Ellos no conocen realmente la Biblia, la palabra de Dios, que nosotros sí conocemos. Ellos conocen un cristianismo bien deformados, desde los cientos de años antes, cuando fueron invadidos por aquellas naciones autollamadas cristianas y que los maltrataron y les hicieron cosas terribles. Hay que tener paciencia con ellos, hay que tener mucho amor con ellos. Y son accesibles a predicarles el Evangelio. Que Dios les bendiga, hermanos. Quisiera haber compartido con ustedes muchas cosas más del Corán, pero el tiempo es corto. Pero si ustedes quieren preguntarme cosas, pues aún estoy estudiando más cosas del Corán, del Islam, para estar preparado. Dios les bendiga, hermanos.